Buenos días, maestra. Soy Harold Giovanni Vázquez Guzmán de la materia de Geología y hoy con mi equipo venimos a presentar la unidad 3 que trata de los conceptos estructurales. Bien, del equipo somos Castillo Guzmán Jorge Emilio, su servidor Vázquez Guzmán Harold Giovanni, Lozoya Cruz César Eduardo, Montejo Bozada Yaret, Pérez Pérez Isaac Clemente, Ramo Castillo Vladimir, Ramón Hernández Gracie Fernanda, Reséndiz Colorado Ivonne y Hernández Santo Itzel Guadalupe. Bien, y ya entrando un poco en materia, vamos a iniciar con la introducción. Bien, los temas a exponer son los siguientes: conceptos generales, esfuerzos de formación, identificación y clasificación de estructuras, estilos estructurales, cartografía de estructuras, construcciones de secciones geológicas y relaciones entre tectónica y geología estructural. Todo esto abarca la unidad 3 que es de conceptos estructurales. Bien, y en esta exposición sobre los conceptos estructurales exploraremos los fundamentos claves de cada uno de estos subtemas y que se sustentan en el entendimiento de las formaciones geológicas, desde conceptos muy generales hasta cosas ya más específicas y muy especializadas, que definen la naturaleza de las estructuras hasta la identificación y clasificación de diferentes tipos de cada una de estas, y cada cosa que la moldea. Examinaremos cada aspecto en detalle. Cada uno de mis compañeros explicará un subtema detalladamente y analizaremos la variedad de estilos estructurales presentes en nuestro planeta para nosotros como ingenieros petroleros entender el funcionamiento de todo el suelo y subsuelo que existe en nuestra Tierra, así todo lo que abarca la geología, y tengamos mejor y destaquemos mejor laboralmente. Muy buenas, mi nombre es César Eduardo Lozoya Cruz y a mí me toca presentar el tema de conceptos generales. Bien, comenzando primero, en los conceptos generales se nos describe que la superficie terrestre y el subsuelo están compuestos desde el punto de vista geológico de varias formaciones rocosas. Entre ellas se encuentran las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. En cualquier volumen de roca, los materiales que las componen se pueden clasificar o observar a escalas diversas, y en estas se observa que generalmente no son homogéneas, ya que presentan deformaciones, o mejor dicho, descontinuidades, que son estructuras geológicas diferentes en composición y otros rasgos que las caracterizan. La geología estructural, en este caso el primer concepto, es la rama de la geología que se encarga del estudio de las formas de la corteza terrestre, la distribución geográfica, su origen, y también es importante la identificación y creación de mapas y secciones geológicas. Las estructuras geológicas, se pueden clasificar en de varias formas, por ejemplo, a nivel microscópico. Pero es también por esto que se describen como microestructuras, mesoestructuras y macroestructuras. Principalmente la geología estructural se encarga de estudiar únicamente la estructura de la geología la estructura geológica, producto de una deformación. Y bueno, la geología estructural tiene tres objetivos principales: la descripción de los cuerpos rocosos. Esta sigue diversos criterios que son la edad de la formación, la geométrica, o sea, la geometría de las rocas, lo que ocurrió durante la deformación y los efectos que tiene esta en la roca. En el segundo objetivo tenemos el análisis cinemático y dinámico de los procesos que dan lugar a las estructuras que ya se describieron anteriormente, es decir, los desplazamientos que dan lugar a la formación de una estructura. Y el tercer objetivo consiste en la liberación de los modelos, elaboración de los modelos que expliquen las estructuras descritas. Pues aquí hay modelos de tipo geométrico, cinemáticos y mecánicos. Bien.
Pasando con el siguiente concepto, tenemos la tectónica. La tectónica se encarga del estudio de los rasgos estructurales mayores de la Tierra, de su distribución geográfica y de las causas que los originaron, en este caso, pues las placas tectónicas. La tectónica actual se caracteriza por dividir la litosfera en una serie de placas, como mencioné, placas tectónicas. Y bueno, se puede interpretar a partir del estudio de distintas secuencias ígneas de la corteza terrestre y el análisis de los estilos y las fases de la deformación que ocurrieron en estas placas tectónicas. Pasando con el siguiente concepto, tenemos la estructura geológica, que la estructura geológica en este caso es el arreglo espacial particular que guardan los componentes rocosos o un conjunto rocoso. Las estructuras geológicas, de acuerdo a su origen y características, se dividen en primarias y secundarias. Las primarias, pues bueno, como mencioné, son por las características originales y naturales de las rocas o los depósitos minerales ante cualquier alteración o deformación. Es, por así decirlo, la descripción lo mismo del principio. Y ahora las importantes, por así decirlo, son las secundarias. Las estructuras geológicas secundarias son las estructuras que adquieren la roca posteriormente a su litificación en respuesta a alteraciones externas, por así decirlo, como lo son el cambio de temperatura y un estado de esfuerzo. Estos cambios o bueno, alteraciones se expresan como metamorfismo, bueno, deformaciones. Las deformaciones en sí, el metamorfismo de las rocas. Y las deformaciones se clasifican en dos tipos, que son la deformación frágil y la deformación dúctil. La deformación frágil corresponde a los distintos tipos de fallas y las combinaciones existentes entre estas, las cuales ocurren en materiales frágiles como la única forma de liberar estrés entre estas deformaciones. La deformación dúctil, pues bueno, tiene que ver con los tipos de deformaciones. Bueno, la principal manifestación de la deformación dúctil es el plegamiento. En este caso, bueno, aquí se pueden observar lo que son los tipos de estructuras geológicas secundarias, que son los pliegues y las fallas. Los pliegues son el anticlinal, el sinclinal, el anticlinorio, el sinclinorio, el monoclinal y el homoclinal. Las fallas pues se encuentran la normal, la inversa, la lateral y en este caso, pues bueno, se encuentran también la falla Horst, la Garben, la de cabalgadura, la de sobrecorrimiento, perdón, la Napa, la Kilpe, la izquierda y la derecha. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que me tocó a mí es el 3.2 y son los esfuerzos. Bueno, las fuerzas son fenómenos de atracción y repulsión entre los cuerpos que se pueden representar cuantitativamente, ya sea por medio de vectores, y también son el producto de una aceleración que se le denomina masa. Se define como una fuerza a una magnitud vectorial que tiende a producir un cambio en el movimiento de un cuerpo o en su estructura interna, es decir, tiende a producir una deformación. Existen también dos tipos de fuerzas. Están las fuerzas de un cuerpo y las fuerzas de superficie. Primero tenemos los que son las fuerzas de un cuerpo, que se le conoce como fuerzas que pueden trabajar sobre un objeto a distancia, donde la magnitud de la fuerza depende de la cantidad de materia afectada. Por ejemplo, en este tipo de fuerzas, un ejemplo es la gravedad y el magnetismo. Y en las fuerzas de superficie se denomina así porque operan a través de una superficie de contacto, situación que gobierna la tercera ley de Newton, que dice que para un cuerpo en reposo o en movimiento uniforme a toda acción existe una reacción igual y opuesta.
Bueno, en este tenemos que las fuerzas son fenómenos de atracción y repulsión entre los cuerpos que se pueden representar cuantitativamente y también por medio de vectores. Y son el producto de una aceleración por una masa y existen dos tipos de fuerza, que es la fuerza de cuerpo y la de superficie, que son las que expliqué hace un momento. Y bueno, las fuerzas de cuerpo son fuerzas que pueden trabajar sobre un objeto a distancia, donde la magnitud de la fuerza también depende de la cantidad de materia afectada. Y las fuerzas de superficie se denominan así porque operan a través de una superficie de contacto y es una situación gobernada por la tercera ley de Newton. Y por último, la magnitud de una fuerza de superficie también depende del área sobre la que actúa. Y bueno, tenemos unos puntos importantes en esta sobre las fuerzas y es que primero es que una fuerza que actúa a través de un plano puede tener cualquier dirección relativa al plano y también si la fuerza tiene una dirección paralela a la normal del plano se le denomina fuerza normal. Y si tiene una dirección perpendicular a la normal del plano, es decir, que es paralela al plano, se le llama fuerza de cizalla. Y las fuerzas son de varios tipos. Cuando se aplica, No. cuando se aplican esfuerzos en dirección diferente, se denominan esfuerzos diferenciales. Y si estos acortan un cuerpo, se conoce como esfuerzos comprensivos. Y bueno, en ciencias de la Tierra, los esfuerzos comprensivos son positivos y los tensionales son negativos. Y también cuando un esfuerzo no tiene un eje de aplicación, es decir, las fuerzas no son coaxiales, se denominan esfuerzo de cizalla. Y bueno, en los ejemplos que aparecen en los PDFs, en la primera imagen tenemos la comprensión triaxial, que son las tres fuerzas principales, son comprensivos. Y el segundo es extensión axial, que es donde es extensión triaxial, es donde dos de de los esfuerzos son comprensivos y uno es tensional. En este caso también se ocurre en la corteza terrestre. Y el último tenemos es la extensión uniaxial, que es uno de los esfuerzos principales y es diferente de cero y es de tensional. Y la presión litostática se calcula mediante la fórmula P igual a P por G por Z. Bueno, en las unidades de medida que se utilizan para el cálculo matemático de esfuerzos son muy variables. Las, las más comunes están la de unidades de fuerza, la de Newton, dinas, unidades de esfuerzo, Pascal, los kilopascales, gigapascales, magnapascales, bares y kilometraje. También desde un punto de vista matemático, para el cálculo de esfuerzo se pueden obtener el siguiente, que es fuerza, fuerza por área, esfuerzo, masa, gravedad, densidad, volumen y altura. Y bueno, en los tipos de esfuerzo tenemos la presión litostática, que es la que es la gravedad que crea el esfuerzo llamado presión litostática, que es el esfuerzo que sufre un determinado punto de la Tierra debido al peso de rocas que tiene encima. Los componentes del esfuerzo es que los esfuerzos causados por fuerzas de superficie son también magnitudes vectoriales que pueden componerse y descomponerse como tales naturalmente. El eclipse es la familia de todos los vectores alrededor del punto P del plano y configuran el eclipse que se le denomina eclipse de esfuerzo, que es la imagen que tenemos abajo, y el eclipse de esfuerzo es un estado de esfuerzo que puede ser representado por una altura geométrica, que es la superficie tradicional que se detendría uniendo todos los extensionales del vector esfuerzo que actúa sobre un punto a un instante dado, que es la última imagen que tenemos abajo que parece un huevito. Y creo que eso es todo de mi parte. Em,
Bueno, pues yo les voy a explicar sobre el tema 3.3 que es llamado Deformaciones por su servidor Vladimir Ramos Castillo. Eh, para complementar la información de mi compañera Itzel, entendemos que los esfuerzos se dividen en tres partes: el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de cizalla y el esfuerzo de extensión. Estos mismos esfuerzos se dividen en campo frágil y pues en campo dúctil. El campo frágil es como pues las fracturas o las grietas que se generan en las rocas y en los sedimentos, y el campo dúctil son como las deformaciones que pueden tener estos mismos sedimentos. En el esfuerzo de compresión, su campo frágil es la fractura de cizalla, fracturas tensionales y fallas inversas, así como también la falla de transcurrencia. Eh, por, por su parte, el campo dúctil serían los pliegues anticlinales y los pliegues siniclinales. Después tenemos el esfuerzo de extensión, que pues su campo frágil es, es el fracturamiento o, em, o fallamiento normal, y su campo dúctil es el adelgazamiento. Por último tenemos el esfuerzo de cizalla, que pues igual se divide en dos campos, su campo frágil siendo las fracturas y fallas laterales o zonas de cizalla, y su campo dúctil que son los pliegues. Después tenemos el sistema deformado que se divide en cuatro partes. La posición actual que es en donde se encuentran las partículas de la roca deformada. Después tenemos el camino recorrido que es pues el recorrido que ha pues pasado el sedimento de un punto uno a un punto 2. Después tenemos el desplazamiento, que se requiere el conocimiento de la posición inicial de las partículas. Y por último tenemos el camino datado, edad de cada una de las deformaciones, en ellas la posición uno y 2 de los puntos en la cronología. Mm, Después tenemos el cuerpo rígido y sus dos movimientos. Su definición es que no hay un cambio en la posición relativa de las partículas entre sí durante la deformación, y su segundo punto es el tamaño y la forma original en la que se conserva. Su primer movimiento siendo la traslación. Su primer punto es que los vectores son rectos de una manera que cada línea del cuerpo se mantiene a la misma orientación a través del desplazamiento. Y su segundo punto es que los vectores de desplazamiento, también abreviados con la letra D de cada una de las partículas, tiene igual longitud y son paralelos entre sí. Su segundo movimiento es la rotación. Como punto a destacar, los vectores de desplazamiento D de cada una de las partículas no tiene igual longitud y son curvas concéntricas alrededor de un punto estacionario o un eje de rotación. Así también comúnmente traslación y rotación actúan en forma combinada. Y pues acá agregué dos imágenes alusivas al movimiento de pues, traslación y rotación. Por último tenemos la definición de un cuerpo no rígido y sus dos movimientos, siendo la distorsión y la dilatación. Mm, En la definición podemos encontrar que hay un cambio en la posición relativa de las partículas entre sí durante la deformación. Y su segundo punto es que el tamaño o la forma original nunca se va a conservar. En su primer movimiento, siendo la distorsión, el cambio en las formas se expresa como cambios en la longitud de las líneas y cambios en las relaciones angulares entre las mismas líneas. En su segundo movimiento, siendo la dilatación, es un cambio de volumen durante la deformación y no implica un cambio de forma. Y por último, y como segundo punto, puede ser dilatación positiva, que es expansión, o negativa, siendo constricción.
Me llamo Jorge Emilio Castillo Guzmán y el día de hoy les voy a explicar el tema 3.4, que es la identificación y clasificación de estructuras. Para empezar, ¿qué es? Bueno, la geología estructural es la rama de la geología que estudia las estructuras geológicas que se presentan en la corteza terrestre, ya sea de todo el planeta o de una determinada región. En los estudios geológicos de esta naturaleza se realiza la identificación y el análisis de las principales estructuras geológicas que hay y su reconocimiento para luego realizar el mapeo de las estructuras tectónicas de un determinado sector. Bueno, por consiguiente están los planos geológicos, y que se dividen en foliaciones primarias y foliaciones secundarias. Bueno, ¿qué son las foliaciones primarias? Bueno, son las estructuras geológicas que se forman durante el proceso de metaformismo, especialmente en las rocas sedimentarias y volcánicas. Estas estructuras más que nada se caracterizan por tener una orientación preferencial de los minerales planares como la mica, la clorita o la sericita, que se alinean paralelamente debido a las fuerzas tectónicas que actúan entre sí sobre la roca durante su metaformismo. El metaformismo es un proceso por el que las rocas pasan por temperaturas, presiones, diferentes condiciones que hacen que se vuelva a otro tipo de roca. Bueno, por consiguiente están las foliaciones secundarias, que son las estructuras geológicas que se desarrollan posteriormente a las foliaciones primarias, como el resultado de procesos geológicos adicionales. Estas estructuras se pueden formarse por una variedad de razones, incluyendo deformaciones posteriores, alteraciones hidrotermales, fracturación y reorganización de los minerales, y la reorganización también de algunos compuestos. Estos pueden ser el resultado de eventos geológicos posteriores que se afectan a la roca metamórfica. Esas foliaciones secundarias se puede considerar que pasa después de la foliación primaria, ya que hace que tenga cambios severos en la roca después de la primera foliación por la que se pasó, y hace que estos cambios se mantengan constantemente. Esto para que la roca sufra el cambio como se presenta aquí en la imagen de foliaciones secundarias. Ahora vamos a pasar al que es el tema general, que son las estructuras geológicas, que son las diaclasas, las fallas y los pliegues. Estas tres clasificaciones se dividen en bastante información. Bueno, pues para dar una definición principal, las diaclasas son las que quieren decir sean juntas, son fracturas en las rocas que no presentan desplazamiento transversal que sea detectable, solo manifiestan un poco de movimiento extensional. Las diaclasas, como se presentan aquí en la imagen de aquí, son rocas por las que pasa este proceso, que por un movimiento, que no presentan un movimiento o desplazamiento, que sea totalmente detectable, y que solamente se manifiestan por un movimiento que sea demasiado brusco o que se perciba. De ahí están las fallas. La falla corresponde a la fractura que se presenta en las rocas a lo largo de las cuales ha tenido lugar un movimiento o desplazamiento. Este movimiento produce un plano o zona de falla, esos que pueden alcanzar un ancho que va desde milímetros hasta los cientos de metros. Principalmente las fallas es cuando hay movimientos en diferentes direcciones, o se puede caracterizar por diferentes clasificaciones. También está por consiguiente lo que son los pliegues, que son inflexiones o dislocaciones u ondulaciones más o menos un poco bruscas que presentan las capas sedimentarias cuando son modificadas de su posición natural, que son la horizontal, por agentes orogénicos, perdón. Y en general los pliegues son lo como se representa en esta imagen, que se consideran un poco de movimientos entre sí que se van pegando y generan una formación. Así se van generando ondulaciones
o diferentes formas ahí se van pegando y se van volviendo a reacomodar. Bueno, ahora están las diaclasas. Bueno, estas son las estructuras más frecuentes y se representan en todos los tipos de rocas, especialmente al nivel de la superficie y también a grandes profundidades. Estas fracturas pueden tener dimensiones que se extienden desde algunos milímetros hasta unos pocos metros. Esta se divide en tres: en fisuras de enfriamiento, que son las que se originan durante el enfriamiento de una roca magmática. Como el material caliente ocupa más espacio que la misma cantidad de materia fría, al enfriarse el magma se producen fracturas por la diferencia de volumen que se produce. Esto quiere decir que por la presión y por la temperatura el cambio sufre cambios, y es aquí por eso que se llama fisuras por enfriamiento. Mientras se va enfriando por la temperatura que la cual tenía, se van generando algunas fracturas. Ahora van las grietas de desecación, que son las que están durante la desecación de un barro o lodo, bajo condiciones atmosféricas determinadas: sequedad, altas temperaturas, radiación solar, entre otras. Esta al evaporarse el agua o la humedad contenida en él. Esto disminuye el espacio ocupado por el material húmedo y la superficie se rompe en polígonos. De ahí sigue la otra clasificación, que es fisuras de tensión gravitacional. Solo estratos inclinados que se pueden observar bajo algunas condiciones, un deslizamiento de masas rocosas hacia abajo. Al comienzo de ese fenómeno se abren grietas paralelas a alta luz. Y esas serían las tres clasificaciones de diaclasas. Bien, ahora seguimos con lo que son las fallas. Bueno, las fallas corresponden a la fractura que se presenta en las rocas, a lo largo de las cuales ha tenido lugar un movimiento o desplazamiento. Este movimiento produce un plano o una zona de falla que puede alcanzar un ancho que va desde milímetros hasta los cientos de metros. Estos movimientos de desplazamientos, que se le puede decir salto total, pueden ser pequeños o muy grandes, llegando a alcanzar a los cientos de kilómetros. Ahora igual vamos a hablar sobre los tipos de fallas. Bueno, la primera es la falla con desplazamiento vertical, que son aquellas donde el movimiento es fundamental, paralelo al buzamiento o manteo de la superficie de falla. Ese tipo de movimiento puede producir pequeños resaltes denominados escarpes de falla, producidos por el desplazamiento generado por terremotos. Estos movimientos verticales son fallas de ángulo, ya que el movimiento es a lo largo del manteo hacia arriba o hacia abajo. La siguiente es las fallas normales o gravitacionales, que son aquellas fallas en las que el bloque del techo se desplaza hacia abajo en relación con el bloque de muro. Esto, entre comillas, el bloque del techo es el más cercano a la persona, ver en que se puede relacionar. Cuando la roca sobre el plano de falla, que es el plano formado por el movimiento relativo de bloques, se mueve hacia abajo en relación con las rocas del pie. Se producen esfuerzos tensionales que separan la corteza y provocan un levantamiento en el cual induce a que la superficie se estire y quiebre. La otra es la falla recta o de dirección, que son las que también llamadas fallas de desgarre o cizalle, que tienen lugar por efecto adicional de un desplazamiento horizontal. Por ejemplo, en especial ese tipo de fallas son aquellas que se desplazan a las dorsales oceánicas. La otra clasificación es las fallas inversas o las de cabalamiento, que son las fallas con desplazamiento vertical en las que el bloque de techo se mueve hacia arriba con respecto al bloque de muro, por lo que reflejan un acortamiento de la corteza.
Estas también se denominan fallas inversas, a las que también se los buzamientos superiores a 45 grados y cabalgamientos de aquellos cuyo buzamiento es menor a 45 grados. La otra clasificación son los mantos de corrimiento, que son los pliegues de falla donde se producen los cabalgamientos, cuyo desplazamiento alcanzan varios kilómetros de longitud. En ese tipo de pliegues, los materiales que se desplazan, que son los superiores, se alejan de su origen, por eso se le llaman alóctonos, a diferencia de aquellos que permanecen en su posición original, que son los inferiores, que se denominan los autóctonos. De ahí sigue la siguiente clasificación, que son las fallas con desplazamiento horizontal, que también son denominadas con desgarres. Son las fallas en las que el desplazamiento dominante es horizontal y paralelo a la dirección de la superficie de la falla, por su tamaño y naturaleza lineal, ya que muchas de esas tienen una traza visible a lo largo de una gran distancia. De ahí sigue la falla dextral, que es cuando el bloque de corteza del lado opuesto de la falla se mueve a la derecha mirando hacia la falla. La falla sinestral tiene sentido de desplazamiento opuesto al dextral, dependiendo del movimiento relativo. Muchas grandes fallas transcurrentes o de rumbo ocurren asociadas a los límites de la placa. De ahí sigue lo que es la falla transformante, que corresponde a una falla con desplazamiento horizontal que atraviesa la litosfera y acomoda el movimiento entre dos grandes placas de corteza. Estas, si cortan la litosfera oceánica, conectan las dorsales oceánicas y pueden acomodar el desplazamiento entre placas continentales que se mueven en sentido horizontal una con respecto a la otra. De ahí sigue la clasificación de falla con desplazamiento oblicuo, que son las que corresponden a fallas con una dirección de movimiento intermedia entre las fallas con desplazamiento vertical y horizontal. De estas hay dos tipos, que son las de orientación o tijera, que se forman por efecto del basculado de los bloques sobre el plano de la falla, mientras que una parte del plano de la falla aparenta una falla normal, en la otra aparece una falla inversa. De ahí están la otra, que es las deformaciones mixtas, que son las deformaciones mixtas se dan cuando se combinan pliegues y fallas. De ahí están los sistemas de fallas subparalelas, que son la mezcla de fallas horizontales y verticales. Y de ahí están las de escamas tectónicas, que son pliegues en los cuales predominan las fracturas, que se denominan así por su semejanza con la disposición de las escamas de los peces. Y estos serían todos los tipos de fallas. Aquí en las imágenes podemos ver algunos de los principales, que son estos. Bueno, ahora seguimos con lo que son los pliegues, que son inflexiones o dislocaciones u ondulaciones más o menos un poco bruscas, que presentan las capas sedimentarias cuando son modificadas de su posición natural, que es la horizontal, por los agentes orogénicos. Estos agentes o fuerzas generan deformaciones plásticas y continuas, tridimensionales, por los que también se les llaman cuerpos geológicos. Esta más que nada será la definición de lo que son los pliegues. Ahora vamos con lo que son sus características, que son los elementos que contiene un pliegue, que son la charnela, que es la línea que une los puntos de una máxima o mínima altura. Esto ya que nos ayuda a una mínima altura en cada capa. Esto es decir, que nos representa la máxima cobertura del pliegue, donde los estratos cambian el buzamiento. Un pliegue puede tener más de una charnela o ninguna, que se dé cuando el pliegue es un semicírculo. De ahí está el plano axial, que es aquel que une las charnelas de todas las capas de un pliegue, es decir, el que divide el pliegue tan simétricamente como sea posible.
De ahí sigue lo que es el eje axial, que es la línea que forma la intersección del plano axial con la charnela. De ahí sigue el otro que es el flanco, que corresponde a los planos inclinados que forman las capas, o sea, las laterales del pliegue, situados a uno y a otro lado de la charnela. De ahí sigue lo que es la cresta, que es la línea que une los puntos más altos de un pliegue. De ahí sigue valle, que es la línea que une los puntos más bajos de un pliegue. De ahí sigue lo que es el núcleo, que es la parte más interna del pliegue. La dirección, que es el ángulo que forma la línea de la intersección del estrato con el plano horizontal, tomado con espacio de polo norte con el norte magnético. De ahí sigue lo que es el buzamiento, también llamado inclinación, que es el ángulo que forma el plano, el estrato con la horizontal. De ahí sigue lo que es el ángulo de vergencia o inmersión, que es aquel que forma el plano axial con la horizontal e indica el sentido en que se inclina el plano axial. Y eso sería más que nada lo que son los elementos con los que se caracteriza que puede tener un pliegue. Bueno, ahora están lo que son los tipos de pliegue. Bueno, están los pliegues que son los anticlinales, que se forman cuando los estratos más nuevos envuelven a los más antiguos. Estos pliegues presentan la parte convexa hacia arriba, presentando un aspecto de bóveda. De ahí sigue lo que son los pliegues sinclinales, que son los que se forman cuando los estratos más antiguos envuelven a los más jóvenes. Sus flancos forman una U como una característica. Tienen la convexidad hacia el interior de la Tierra, adquiriendo una forma de cuenca o cubeta. De ahí siguen los pliegues simétricos, que se distinguen cuando los flancos o ambos lados del plano axial divergen según un mismo ángulo. Esto por efecto de dos fuerzas iguales y opuestas se forman pliegues rectos y simétricos, donde ellos anticlinales los de las crestas. De ahí siguen los pliegues asimétricos, que son los que se observan cuando los flancos o ambos lados del plano axial no divergen según un mismo ángulo por defecto de las fuerzas iguales y opuestas se forman pliegues asimétricos, los que pueden ser inclinados, volcados, acostados o tumbados. De ahí siguen los pliegues asimétricos inclinados, que es un pliegue asimétrico inclinado cuando el ángulo formado por el plano axial con el horizontal es mayor de 45 grados. De ahí siguen los pliegues asimétricos volcados, que son los que se distinguen cuando uno de los flancos apoya sobre la parte superior del siguiente pliegue. El ángulo formado por el plano axial con la horizontal es menor de 45 grados. De ahí sigue lo que es el plano asimétrico acostados o recumbentes, que son los que se forman con el plano axial y los flancos son horizontales. Y bueno, estos son los que serán los tipos de pliegues. Esos son los más importantes que podemos ver aquí en lo que es los tipos de pliegues. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el tema 3.5, que es estilos estructurales. Ahora le voy a venir a decir una pequeña concepto de qué son los estilos estructurales. Me llamo Gracie Fernanda, y bueno, y los estilos estructurales son las estructuras de la geología que se refieren en las formas y patrones que las rocas requieren debido a las fuerzas tectónicas, en el análisis de aquellas estructuras que sirven para reconstruir movimientos pasados o definir eventos geológicos más importantes, encontrar yacimientos minerales, así estudios y ríos geológicos. Y ahora va lo que es un pequeño ejemplo. Este es un pequeño ejemplo de los estilos estructurales que se presentan en anticlinal. Un anticlinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta las estructuras más antiguas o se forman los efectos tectónicos, la dinámica terrestre y el cruce. Es un fenómeno bastante frecuente en
Es un evento frecuente que muestra la dinámica fluvial en terrenos sedimentarios. Básicamente se presentan en áreas de relieve jurásico o planchos cuando la dirección de los ríos se perpendicular a la dirección de los estratos subyacentes en una meseta, altiplano, másico o en los flancos de una cordillera. El anticlinal vaciado de valles anticlinal es un ejemplo típico de relieve intervenido, o ya que las partes que en un principio habían quedado a mayores alturas de forma por ahora partes más bajas en lo que se denomina valles anticlinales, que podrían ser el antónimo de lo que provee definir como tub o mestas anticlinal. El anticlinal exhumado es una estructura geológica que se forma cuando la erosión elimina las capas superiores de un anticlinal, dejando al descubierto las capas más antiguas en el núcleo. El ciclinal colgado. Un ciclinal colgado es una estructura geológica que se forma cuando la erosión de los anticlinales es tan intensas que desmantelan las capas rocosas hasta excavar un valle anticlinal a menor altura en el ciclinal. Los combes, la erosión de la charnela anticlinal puede dar lugar a valles formados en su charnela. La combe normalmente se halla rodeado de unas dos crestas constituidas por rocas duras y su mayor o menor amplitud. Esta es una función de la potencia de esos extractos recientemente y deslavables y de la declinación que presentan las rocas resistentes. Y el ciclinal. El ciclinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta los extractos más recientes en un núcleo que se forman los efectos tectónicos de la dinámica terrestre. Y ahora les presentaré un mapa mental sobre los tipos de estilos estructurales, que son las fallas, pliegues, diaclasa, fracturas y discordancias. Ahora le daré su pequeña definición. En la geología, una falla es una fractura plana o ruptura en la roca donde los dos lados se hallan moviendo entre sí, lo que resulta en un desplazamiento a lo largo del plano de la falla. Las fallas pueden ocurrir a cualquier profundidad en la corteza terrestre y pueden variar en tamaño desde unos pocos centímetros hasta miles de kilómetros de longitud. Los pliegues, en la geología, los pliegues, una deformación, curva o doblez de las capas de rocas que resultan las ampliaciones de las fuerzas tectónicas u otras tensiones de los pliegues que pueden ocurrir a cualquier profundidad en la corteza terrestre y pueden variar de tamaño desde los microscópicos hasta los varios kilómetros de longitud. Y la diaclasa, que es una fractura en las rocas sin desplazamiento o aparentemente. Y las fracturas. En la geología, una fractura es una grieta o ruptura en una roca que no implica un movimiento o desplazamiento significativo de la roca o ambos lados de la grieta. La fractura puede ocurrir en cualquier tipo de roca, puede variar de tamaño desde microscópicas hasta decenas de metros de longitud. Y la diaclasa, que es una relación geométrica entre capas de sedimentos que representan un cambio en las condiciones en que se produjo el proceso de deposición, en ausencia de cambios ambientales o de movimientos tectónicos de los sedimentos que se depositan entre las capas paralelas. En sí, pues los tipos estructurales es más la definición o lo que se observa en las imágenes que puse, que se encarga de observar cómo están las rocas, que a veces vienen inclinadas, directas, acostadas, así igual como un ejemplo de las diaclasas, que son como si alguien las hubiese rasgado y quedan como tipos de tiras. Y pues las fracturas pues es cuando hace un movimiento brusco entre puede ser terremotos, así, y que hace que una roca se pueda fracturar. Y bueno, pues eso fue todo por lo que pues, quiero decir y Buenas tardes, mi nombre es César Clemente Pérez Pérez. Yo vengo a exponer el tema 3.6, que es la cartografía de estructuras. Bueno, a lo largo de ese tema vamos a ver de que pues
Es una técnica que consiste en la representación gráfica y detallada de las estructuras geológicas de un presente yacimiento mineral o hidrocarburos. Bueno, esto incluye la disposición y orientación de las capas de rocas que vamos a ver de las fallas, pliegues, fracturas y otras estructuras que pueden influir en la distribución y geometría de los recursos geológicos de un presente yacimiento. Esto es todo lo que vamos a ver en esta unidad. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, la cartografía y bases de datos geológicos. Como podemos bien saber de que la cartografía consiste en la representación gráfica de la distribución de las diferentes formaciones geológicas. Como podemos ver de que están las rayas, pliegues, etcétera. Y la base de datos geológicas son repositorios de información digital que se almacenan como muestras de suelos, rocas, resultados geoquímicos en la exploración y también de datos de perforación. Que podemos ver aquí saber de que pues aquí tenemos datos de la que hemos conseguido. Esta es base de datos y esta es la cartografía. Bueno, como ya le pudimos bien saber de que la cartografía consiste perdón, en la representación gráfica de la distribución de las diferentes formaciones geológicas en las estructuras pequeñas, estructuras geológicas. Esa información es crucial para comprender el área de la geología. Es para también identificar posibles yacimientos o minerales de hidrocarburos, evaluar riesgos geológicos, evaluar riesgos geológicos y planificar actividades de exploración y de explotación. Y como podemos bien saber de que pues aquí están el mapa geológico de Cataluña, serie geológica, mapas de suelo, mapa de zonas de nudes, atlas de geológico de Cataluña, carta volcanológica de la zona volcánica de Garrotxat, mapa geológico, etc. Esas son las cartografías geológicas. Bueno, siguiente tema. Bueno, elementos básicos, que los elementos básicos están las estrato y capa, dirección de plano D, buceamiento de un plano B, mapa topográfico y escala de mapa. Ahorita le voy a representar cada uno. Bueno, los extractos se refiere a la capa individual o una unidad de una roca que es distinguible de otras capas por sus características, puede ser química, física o litológicas. Bueno, o las capas, bueno, la capa puede entenderse como una extensión más amplia de la serie de extracto, o sea, que ya que las capas pueden estar compuestas por una variedad de materiales y estructuras geológicas, no solo de extractos sedimentarios, o sea que las capas pueden originarse de varios agentes que no es necesariamente que pueden ser sedimentarios. Bueno, ahora vamos con la dirección de plano D. Bueno, se refiere a la orientación, se refiere a la orientación o inclinación de la superficie de extracto de roca con respecto a los puntos cardinales de la brújula. O sea, que por ejemplo, aquí nos dice una dirección de plano D, o sea, que está con respecto a los puntos cardinales, que el valor de la dirección puede darse según varias notaciones desde el norte de 0 a 300 ejemplos. Aquí podemos ver, no sé si se logra ver aquí, esto. Bueno, pues ahorita vamos por el buceamiento de un plano B. Bueno, el buceamiento de un plano se refiere a la inclinación de una capa o extracto de roca con respecto a la horizontal, o sea que es expresada como el ángulo entre la dirección de máxima pendiente de la capa y horizontal. Bueno, más corto que pues más concluso, más directo, bueno, es el ángulo que se inclina a una capa de roca en la relación con plano horizontal. Por ejemplo, este ángulo está en el B. Aquí como podemos ver, no sé si se logra ver la imagen,
que en el ángulo entre la línea de máxima pendiente de dicho plano perpendicular a dirección plano y un plano horizontal medido sobre un plano vertical. Ahora vamos a qué es un mapa topográfico. Bueno, es una representación gráfica de una parte específica de la superficie terrestre que muestra detalladamente la forma del terreno y las características físicas de las zonas, como las elevaciones, ¿qué más puede ser? Pendientes, cuerpos de aguas, caminos, construcciones, entre cosas. Bueno, este mapa se utilizan diversos métodos para representar la topografía de un área, como línea de contornos, curva a nivel, sombreado y colores para indicar elevaciones. Y bueno, después de esto sigue la escala de mapa. Y la escala de mapa es la relación, bueno, es matemática, sí, entre la distancia en el mapa y las distancias reales en la superficie terrestre. O sea que el mapa representa, bueno, el mapa se expresa de dos maneras, de forma gráfica y mediante una gráfica, como podemos ver es la forma gráfica, mediante una barra gráfica que muestra las distancias proporcionales en el mapa. Bueno, lo siguiente. Vamos a qué es la fracturas y fallas. Bueno, las fracturas y fallas son importantes en la estructura geológica ya que se producen en la corteza terrestre. Como resultado, pues se tiene la deformación de rocas. Bueno, las fracturas son grietas o fisuras en las rocas que se produce desplazamiento significativo de las bloques de rocas. Bueno, son importantes ya que porque pueden permitir que los fluidos como el agua, el petróleo o el gas atraviesen de las capas de rocas. Y las fallas son rupturas en las rocas que implican un movimiento relativo entre los bloques a lo largo de la superficie de la falla. Bueno, este movimiento puede ser vertical, horizontal o inclinado. Bueno, ahora vamos a ver qué son las fracturas. Bueno, las fracturas son discontinuidades en las rocas que resultan en la ruptura de la misma debido a las fuerzas externas como la deformación tectónica, la expansión térmica, la creación por enfriamiento y la presión hidrostática, entre otros procesos. Ahora vamos a ver las fallas. Podemos bien saber que las fallas son fracturas de las cortezas terrestres a lo largo de las cuales ha habido un desplazamiento de bloques de rocas ambos lados. Ese desplazamiento relativo puede ser vertical o horizontal inclinado. Las fallas se producen como resultado de la formación de las rocas debido a la presión tectónica y puede variar en tamaño desde microfallas imperceptibles hasta grandes fallas geológicas. Bueno, las fallas hay varios tipos, que es la falla normal, falla inversa, falla transcorrente, falla rotacional, rotacional o de tijeras y falla de crecimiento que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vemos aquí ya le comenté los tipos de fallas, que vamos a ver la normal, inversa, transcorrente, rotacional, de tijeras o de crecimiento. Bueno, vamos a ver si puede hacer zoom. No se puede hacer zoom, creo. Bueno, no se puede hacer zoom, pero aquí, bueno. La tipo de falla. Bueno, la falla normal nos dice que el bloque de roca que se encuentra por encima de la superficie, aquí está encima de la superficie de la falla, se desplaza hacia abajo, o sea que se desplaza hacia abajo en relación con el bloque de la roca que se encuentra por debajo. El movimiento es causado por la fuerza de extensión. Podemos saber que aquí se desplaza hacia abajo y la otra queda como medio encima, así que queda tipo así. Bueno, la falla inversa, el bloque de roca superior se desplaza hacia arriba en relación del bloque inferior. Ese tipo de falla es resultado de fuerzas de compresión que actúan sobre las rocas, que, o sea, es
inversa, como su nombre lo dice, que es la inversa, que es por el otro lado. Aquí es lo mismo, pero o sea que es la inversa. Prácticamente el mismo movimiento, pero hacia la inversa. Bueno, la transcurrente, también conocida como el desplazamiento horizontal, que esta nos dice que ese tipo de fallas del bloque se deslizan horizontalmente en dirección opuestas. Este movimiento es causado por las fuerzas laterales, o sea que esta pues va en el sentido contrario, sí, así. Como su nombre lo dice, que también puede ser falla de desplazamiento horizontal, o sea que van del lado opuesto, o sea, sí. Y este movimiento es causado por las fuerzas laterales. La siguiente es falla rotacional o de tijeras. Bueno, en este tipo de falla los bloques se desplazan este, en una trayectoria de rotación relativa entre ellos, como si estuvieras utilizando unas tijeras. Este tipo de falla es menos común que las historias, menos que pues probable que pase, o sea, no es tan común. Y como su nombre lo dice, que es rotacional o de tijera, que pues parece una tipo de tijera. Y por último, la falla de crecimiento, que estas fallas ocurren durante la formación de pliegues y se originan en capas sedimentarias al ser sometidas a fuerzas tectónicas. Se pueden producir en fallas en las cuales los bloques se desplazan en relación con la convolvatura de los pliegues. Bueno, esos son algunos tipos de fallas más comunes en la geología estructurales y tectónicas de placas. Cada falla tiene su propio mecanismo y características distintivas. Y ahora vamos a ver qué son los pliegues. Como podemos ver, que los pliegues son una estructura geológica que se forman por la deformación de las capas de rocas terrestres en la corteza terrestres. Esa deformación puede ser resultado por las fuerzas tectónicas como la compresión o la extensión de la corteza terrestre. Bueno, los pliegues se caracterizan por la comportatura de las capas de rocas y pueden adoptar diferentes formas y orientaciones. En cuanto, pues ahora vamos a hablar del pliegue anticlinal y pliegue sinclinal. Bueno, un pliegue anticlinal es una estructura de las capas de roca que se curvan hacia arriba, formando una especie de cresta anular convexo. Como podemos ver aquí, que se va formando una forma de arco convexo hacia arriba. Y el pliegue anticlinal es la capa más joven de roca que se encuentra en el centro del pliegue, mientras que las capas más antiguas se encuentran en los flancos del pliegue. Bueno, este tipo de pliegue se forman por fuerza de compresión que elevan las capas hacia arriba. Y el pliegue sinclinal es un contraste, o sea que es un tipo opuesto, se podría decir. Un pliegue sinclinal es una estructura en la que las capas de roca se curvan hacia abajo, formando una especie de valle, o sea que ese es para arriba y este va para abajo. O sea, es lo como que pues inclinal y sinclinal, perdón. O sea, es lo opuesto de arriba hacia abajo. Formando una especie de valle o arco convaco. En pliegue sinclinal, la capa más joven se encuentra en los flancos de pliegue, mientras que la capa más antigua se encuentra en el centro. Aquí, las antiguas. Bueno. Vamos ahora con por último, la concordancia y discordancia entre capas interseccionales de topografía. Bueno, vamos a ver de que pues la concordancia y discordancia entre las capas se refiere a la relación geométrica que existe en las capas de rocas y la topografía en determinado lugar. Estas relaciones son sus tres tipos principales: contacto normal o concordante, contacto discordante y contacto mecánico. Bueno, la primera nos dice que en este caso la roca se encuentra en una posición horizontal. Eso indica que se separa de dos materiales paralelos entre sí, que pueden suponerse consecutivos en tiempo geológico, y se representa como una línea de puntos. Esa línea de puntos, la contacto discordante se separa dos materiales no paralelos entre sí que no tienen continuidad temporal. Se presenta como una línea discontinua, como su nombre lo dice. Y en contacto mecánico, en plano de contacto de una falla. Así como pues, el contacto mecánico, perdón, es una relación entre capas en la que una falla tectónica atraviesa la capa de una roca perpendicular
Y este tipo de contacto indica una ruptura a la continuidad de la capa de rocas debido a los movimientos tectónicos. Y bueno, este, en conclusión, esa relación entre capas de topografía son importantes para comprender la historia geológica de una región y las fuerzas tectónicas que han actuado en ella. Y bueno, ese es mi tema de 3.6. Muchas gracias. Bueno, me llamo Jared, me corresponde el tema 3.7 de construcciones de cuencas y secciones geológicas. En este tema se va a abarcar los tipos de mapeos que existen, ya que para construir estos tipos de mapas, estos tipos de cuencas se necesita un mapeo y ciertos requisitos que, bueno, más adelante vamos a ver. Existen varios tipos de mapas, bueno, métodos de mapeo. Por ejemplo, podemos encontrar el mapa de contorno de estructuras, que básicamente a esta se refiere al tipo de mapa topográfico de una línea de una superficie de separación, como podemos apreciar aquí. Aquí se puede ver las líneas de separación que hay, en donde se puede encontrar unidades litoestratigráficas. Este tipo de mapa muestra la configuración geométrica de la superficie seleccionada, que unen puntos de igual elevación. Estas separaciones se llaman, separa más que nada dos formaciones superpuestas. Bueno, aquí pueden ver un ejemplo donde se puede ver las separaciones entre líneas. Bueno, después tenemos el mapa de isolíneas, que básicamente está acá, en esta parte. Este tipo de mapa básicamente representa de manera bidimensional un volumen de su espesor, si se puede llamar de esa manera, mediante el uso de elementos lineales que unen esos puntos. Acá está, como podemos ver acá. Aquí se va usando diversos elementos de puntos y estas se van representando por líneas suaves que lo van representando. Después tenemos los mapas isopacas, que básicamente, a diferencia del mapas de contorno de estructuras, estas van señalando el espesor de las rocas. Si se van, bueno, aquí en este caso de los mapas de contorno de estructura, solo se mide las distancias entre unidades litoestratigráficas. En el caso de las isopacas, aparte de hacer eso, mide también el espesor de lo profundo, como podemos apreciar acá. Bueno, no sé si se alcance, la A, esto también lo mide. Bueno, después tenemos el mapa paleográficos, que básicamente son muy esenciales para entender la dinámica de la superficie terrestre, ya que proveen información geodinámica. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la distribución de las áreas depositadas en esta parte de Yucatán, si se puede decir de esa manera. Aquí se lo podemos encontrar cómo se fue distribuyendo. Y bueno, también podemos encontrar otro mapa de cómo están distribuidos tanto las sales, así como otros depósitos de facies en el temprano Jurásico. Después tenemos otro tipo de mapa que vendría siendo de secciones geológicas, que aquí vamos a profundizar más, ya que aparte de que más que nada hace análisis, pero de una sección, pero en perfil. Más adelante lo vamos a ver porque incluso tiene métodos. Bueno, ¿en qué consiste las secciones, las secciones geográficas? Bueno, como bien se mencionaba, es un corte vertical que se realiza con la finalidad de conocer cuáles son las disposiciones o las secciones que hay en las rocas de profundidad. Básicamente se utiliza pues todos los datos disponibles en la superficie terrestre, ya que igual se puede incluir datos empíricos. De hecho, existen certidumbres en la construcción. Por ejemplo, tenemos el de nivel superficial, que básicamente se refiere a todo aquello que podemos ver y se puede comprobar. O sea, son datos que son exactos, casi exactos. Después tenemos el nivel de extrapolación, que es más, nivel de extrapolación interpretativa, que como se menciona, es algo interpretativo, pero sí se tiene cierta certeza de que se pueden encontrar esas disposiciones ahí.
Y después tenemos de nivel de interpretación conceptual, que ya es el tipo de análisis, pero ya muy a lo teórico. No es exacto, de hecho no es muy exacto, pero sí se tiene la teoría de que está ahí. Y bueno, en este caso de las secuencias gráficas, se hace una construcción que se requiere pasos. Estas se dividen en dos. Aquí hice un apartado de construcción, en la cual se divide en dos, que es la etapa donde se hace el dibujo del perfil topográfico y la otra etapa donde se hace la interpretación de la ¿cómo le llama? De la sección que se quiere analizar. En este caso, como bien se menciona aquí, se hace como una línea de sección, pero aparte igual se tiene que hacer otros métodos. Bueno, vamos a pasar con eso. Bueno, para hacer esta parte, en esta etapa, primero vamos a trazar una línea que puede ir del punto A al punto B, como bien se puede mostrar aquí. Y a partir de aquí se puede hacer como una medición colocando un papel milimetrado sobre la línea, claro, cuidando las medidas que se quiere, bueno, las medidas, claro, para así marcar estas intersecciones. Por ejemplo, de aquí hay 180, 200 metros, 200 metros, 180, 180 metros. Vaya, se va midiendo, bueno, puntualizando, intersectando, si se puede llamar de esa manera. Por ejemplo, aquí mide 180, acá 200 metros, acá 200 metros. Vaya, aquí vamos contextualizando si los puntos donde se intersectan son la altura. Bueno, y una vez obtenidos esos datos, como bien se puede presentar aquí, se va a colocar en una hoja milimetrada o un papel milimetrado de manera horizontal, y en la parte vertical vamos a colocar las alturas que, bueno, se sacaron en lo que hicimos el análisis. Y una vez hecho esto, vamos a ir graficando. Por ejemplo, en el primero, donde correspondía a 180, lo vamos a colocar en 180. Y así nos vamos en cada una, vaya, con lo que le corresponde. Y gracias a esta gráfica y a las unidades que vayamos a hacer, podemos obtener el punto perfil de las zonas que se quiere analizar. Por ejemplo, aquí, que podemos ver esta parte, claro, de manera perfilada. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas variantes de estos análisis que se puede hacer. Por ejemplo, en los declives podemos encontrar esta forma, así como la A, B y C, igual en las cimas, que aquí es como una forma muy perfecta de un triángulo, en fin, los valles. Claro, en la vida real, pues claro, no se va a ver así. Igual hay unas variantes, como podemos ver aquí. Aquí hay un claro ejemplo de cómo se hace, bueno, cómo se hizo y cómo se interpretó, como podemos ver en la parte de arriba. Aquí se hizo la línea, ya se hizo el respectivo mediciones y análisis con las gráficas. Por ejemplo, aquí podemos encontrar la caliche, el aluvión, la talud, que es lo que se va representando con amarillo. Aquí se está viendo. Bueno, y aquí podemos ver cómo se ve cómo se ve de manera perfil. Y bueno, eso es todo. Gracias. Me tocó exponer el tema 3.8, relaciones entre la tectónica y geología estructural. A continuación les platicaré una breve introducción sobre la tectónica y la geología. Esta nos dice que es la que estudia lo que es las deformaciones de las rocas de la litosfera, y esta, por lo tanto, lo que hace es tratar de, digamos, reconstruir lo que son los movimientos y también lo que vendrá siguiendo los procesos que se han originado, pues, que ha originado su estructura. Bueno, comenzamos con el primer punto, que es la tectónica. Esta, pues, es el estudio de los movimientos, obviamente, que ésta ejerce, y al igual que la deformación que ésta ejerce en lo que es la corteza terrestre, y esto se puede dar a nivel global y pues a nivel regional. Bueno, como se puede visualizar en la imagen, tenemos una representación de la tectónica. Como pueden observar, hay una dicha deformación, por lo tanto se visualiza así lo que es la estructura. Esto se da debido a los movimientos de las placas tectónicas, logrando así pues lo que es la deformación y se visualice de dicha manera.
Tenemos el siguiente punto, el cual nos dice que se utilizan técnicas que van desde la observación de un cristal al microscopio electrónico, la cartografía geológica o la adquisición de datos geológicos, el cual estas propiedades nos ayudan a visualizar con más profundidad lo que vendría siendo la corteza terrestre. Tenemos el siguiente punto que nos habla de la importancia que tiene la geología estructural y la tectónica, y esta nos dice que juega un papel fundamental en lo que vendría siendo una investigación de materiales de interés económicos. Por lo tanto, esta se encarga pues de la investigación de las aguas subterráneas y de predicciones de desastres naturales, como vendría siendo terremotos, deslizamientos producidos por el movimiento de las placas tectónicas y pues entre muchas funciones que esta contiene. Bueno, algo que caracteriza a estas propiedades es que son el resultado de la interacción de un proceso, tanto externo como interno. Tenemos lo que es el siguiente concepto, que vendría siendo la geología estructural, el cual estudia las deformaciones de las rocas desde una escala microscópica, o sea que estas son demasiado pequeñas como para visualizarse con un microscopio, básico. Tenemos aquí en la imagen una representación de una geología estructural. Esta es tan pequeña que no se puede visualizar con un microscopio básico, por eso necesita herramientas necesarias para poder visualizarla, ya que está de un menor tamaño. Y como pueden ver en la imagen, así se visualizaría lo que vendría siendo una geología estructural. Bien, hemos llegado a la conclusión de este video y como hemos visto, nuestros compañeros han explicado un montón de cosas ya referente a los fundamentos estructurales de la geología. Y es lo que hemos aprendido aquí, muchos fundamentos estructurales de la geología que nos abren la comprensión desde los esfuerzos que le dan forma a la tierra, en la tierra donde vivimos, hasta algunas características de ciertas propiedades o ciertos suelos. Hemos adquirido una comprensión más profunda de la geología estructural, que es toda esta geología que hemos venido estudiando y aprendido y que nos va a servir como futuros ingenieros petroleros. Y a través de la cartografía y la construcción de secciones geológicas hemos aprendido a visualizar diferentes características. Esto obviamente en la superficie de la Tierra, y además hemos destacado la importancia de comprender la diferencia entre tectónica de placas y su relación con la geología estructural para desentrañar los misterios de nuestro planeta, y dejando un poco al lado lo romántico también para que nos sirva a nuestro estudio y nuestro profesionalismo en la explotación de energía fósiles como es el petróleo, que es nuestra principal fuente de recursos energéticos y la cual nosotros nos encargamos de conseguir. Así que por eso es necesario aprender todo esto. Y esta es nuestra conclusión, ya hasta aquí llegamos. Muchas gracias.